Bien, hermanos, vamos a la segunda carta de Timoteo. Esta mañana el mensaje se encuentra en el capítulo 2 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer a partir de los versículos 14 al 26. En el libro de Esdras, hermanos, como introducción, se encuentra un personaje que fue de gran utilidad. Esta mañana yo quise ponerle título a este mensaje útiles para el Señor. Y déjeme decirle que las personas que son más útiles para el reino de Dios son aquellos que tienen una comprensión más profunda acerca de las escrituras, lo que Dios ha revelado y comprender lo que Dios nos dejó en su palabra y aferrarse a esas promesas, ser transformado por ese mensaje y sobre todo, hermanos, tratar de vivir y ponerlo en práctica. Son las personas que son más útiles. Ahí en Esdras, si quieren no lo busquen, pero yo le leo en el capítulo 7, versículo 6, nos habla de este personaje. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Vemos esa relación, hermanos, que las personas más útiles, las que más quiere utilizar Dios, son las que se santifican y son las que tienen un conocimiento más pleno acerca de Él, de Dios mismo, y sobre todo, pues lo obtuvo de su palabra. Podemos ver que Esdras en su época, en la nación de Israel, había perdido su lugar de culto, estaba en juego sus convicciones, su religión. Entonces, Dios dio al pueblo a alguien que era experto en la ley, que conocía mejor que cualquiera las escrituras y con ella les pudo volver a enseñar a una nación que regresaba a su ciudad, que regresaba después de la cautividad, ¿verdad? Y en esta mañana, hermanos, yo quiero plantearles dos cosas. Si vamos a ser útiles para el Señor, tenemos que atender a dos exhortaciones que creo que nos puede ayudar al bosquejo en esta mañana. La primera exhortación es a evitar palabras destructivas. Palabras destructivas. Eso es lo que debemos de evitar. Y otra cosa, otra exhortación es a apartarnos de mal. Cuando nosotros nos apartamos más del mal, podemos ser más útiles a Dios porque le honra. Dios no puede usar así nada más porque sí a alguien que dice ser su hijo, que incluso puede tener el Espíritu Santo, pero si vive en pecado, hermanos, yo creo que es algo que para nada honra al Evangelio. Entonces vamos a atender esas dos cosas, ¿verdad? A evitar las palabras destructivas y a apartarnos del mal. ¿Qué le parece si me sigue con su vista? Y vamos a darle una breve, bueno, una lectura a la mitad de esta carta. Es a partir del versículo 14 de segunda de Timoteo capítulo 2. Dice así, sígame con su vista, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue
la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechazan los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En esta segunda carta, hermanos, del apóstol Pablo, recuerde que ya es un anciano, ya está por ser llevado a la muerte y está dando instrucciones a aquellos pastores que van a continuar con la obra, que van a seguir fortaleciendo las iglesias que él plantó. Y aunque es un mensaje pastoral, son las directrices que se les deja a todo creyente. O sea, lo único que hacemos los pastores, hermanos, es modelar lo que todo creyente, todo cristiano tiene que vivir. Nosotros, en ese sentido, los que tenemos el llamado de predicar es primeramente a servir y ayudarles a ustedes a creer en la fe, a creer en la palabra de Dios, de que les puede fortalecer para desarrollar sus dones, para ser obedientes, para santificarse, de cada vez dejar más el pecado y ser más útiles a Dios. Entonces, esta carta, hermanos, véanla primariamente para usted mismo. El pastor es el que está recibiendo las instrucciones, pero es porque tiene de objetivo ayudar a toda la congregación a vivir de esta manera piadosa. Y él, la mejor manera de enseñar, hermanos, es con el ejemplo. Entonces vamos a ver la primera instrucción que le da Pablo a este pastor Timoteo. Le dice, evita palabras destructivas. A partir del versículo 14, déjeme volverle a leer este verso. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Esta primera instrucción, hermanos, pues obviamente la tiene que ejecutar un pastor. Si un pastor, alguien como Timoteo, se mantiene en conversaciones vanas que no edifican, entonces va a tener un resultado negativo. Y el apóstol Pablo, desde la primera carta que le escribió, si usted quiere retroceder algunas páginas en primera de Timoteo, va a ver que permea muchas veces estas mismas instrucciones. Las conversaciones, hermanos, pueden ser bien destructivas si no están apuntando a, a Jesús, a la eternidad, a su reino. Nos pueden desviar de ese reino, entonces en sí por eso se pueden convertir en destructivas. Déjeme leerle ahí en 1 de Timoteo 1, los versículos 3 y 4. Simplemente Pablo está recalcando las mismas instrucciones que les había dicho anteriormente. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, esa es una de las tareas primordiales que usted como creyente tiene que dominar. Alejarse de debates, de pláticas que solamente van a llevar a riñas y no van a edificar, no le van a renovar su entendimiento para que conozca más a Dios. Ahí mismo en primera de Timoteo, si quiere dar unas vueltas más adelante, es en la página, en el capítulo 6, mismos versículos 3 y 4, dicen algo similar. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
Y yo creo que en estos versos, hermanos, es más que claro, podemos comprender que si hay una conversación donde Jesús no es el centro o de alguna manera no nos apunta hacia Él, puede tomar otro rumbo y va a ser el de destruir incluso pues relaciones, ¿verdad? Se puede empezar a calentar uno y a tener más roces que un diálogo de compañerismo. Véanlo, hermano, simplemente póngase a platicar de política, pero por un buen rato, con alguien que no congenia con su idea política. Si usted es de derecha y se pone a platicar con alguien de izquierda, se pueden prender los ánimos, ¿verdad? Y se puede poner más tenso y más tenso. Y así mismo va a ser. Igual usted puede discutir con alguien que pues a lo mejor no celebra o no pertenece al equipo deportivo de su preferencia, pues también puede ocurrir exactamente lo mismo. Y ahí, hermanos, es porque nosotros somos susceptibles a perder un diálogo sano. Nosotros a veces se nos llama a simplemente escuchar a la otra persona, pero respetarle, que es algo que día a día, hermanos, en el mundo se está perdiendo. Ahora somos testigos de que estamos en una época de intolerancia. Ya si usted quiere empezar a hablar de la verdad y no lo hace de una manera sabia y correcta, entonces con más razón van a tener pleito con usted. Entonces, mucho más si estás discutiendo algo que no te guía a la verdad, que no te guía a un propósito que edifica, entonces puede hacer lo mismo, hermanos. Y yo creo que era una preocupación muy profunda del apóstol Pablo decirle, ustedes lo que más tienen que hablar es acerca de las escrituras, de mi persona, del reino de Dios. Entre más conozcan y comprendan quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más provecho van a sacar a sus conversaciones. Y eso es lo que debemos de hacer énfasis, hermanos. Una conversación puede tener un fin destructivo y es lo que quiere evitar el apóstol Pablo en las iglesias. Es en la región de Éfeso donde le estaba mandando a Timoteo a ministrar a todas esas congregaciones. Y todo esto, hermanos, de evitar esas palabras destructivas, nos da una pauta y nos explica más acerca de cómo hacerlo. Fíjese, regresando a segunda de Timoteo, pues los versículos 15 y 16 dicen lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. La iglesia, hermanos, para contrarrestar esto que siempre ha estado atacando, las malas conversaciones, necesita maestros de la palabra y sobre todo no cualquier maestro, sino que sea alguien que es diligente en su trabajo. Usted vea esa cualidad en cualquier persona y en cualquier trabajo. Si alguien es diligente en las ventas, va a dar cuenta, va a reflejar que es alguien que es fructífero y tiene éxito, ¿verdad? En la labor que hace. Y lo mismo es para alguien en la escritura. Y eso nos da un principio, hermanos, de que si nosotros no pasamos tiempo suficiente y con seriedad, yo creo que eh, a lo mejor alguien, un pastor, un maestro de la Biblia, que solamente medio lee un capítulo, medio prepara un estudio y no se aísla y cada rato lo están interrumpiendo, no despeja todas sus dudas y digamos, no fue diligente en su trabajo. Entonces tiene repercusiones y esas repercusiones, hermanos, son negativas. Yo creo que al menos podemos enfatizar dos. La primera es que ese maestro de la palabra va a ser avergonzado. Y más que nada, olvídese de que pueda ser avergonzado delante de los hombres, que digamos, pues se metió en un debate y no pudo defender la palabra de Dios. No encontró los argumentos y ni siquiera su carácter le ayudó.
Entonces, pues fue avergonzado por alguien más que tenía una sabiduría y una elocuencia superior. Pero deje usted esa vergüenza, hermanos. La mayor vergüenza que puede pasar un hijo de Dios es acerca de lo que va a ocurrir en el juicio final. Vamos a estar todos delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36. Un maestro de la palabra tiene que estar lo más seguro posible de que simplemente está transmitiendo la voluntad de Dios. Podemos tener errores, hermanos, podemos ser falibles al interpretar la Biblia, pero en la menor medida que hagamos, que cometamos esos errores, vamos a ser más útiles. ¿Qué nos dice Mateo 12, versículo 36? Dice, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ellas en el día del juicio. Entonces yo creo que por eso pienso yo que pudo haber tenido en mente ese argumento del apóstol Pablo para que le diga a Timoteo, tienes que presentarse como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Pero mayormente esa vergüenza que puedes pasar delante de Dios y que te diga, es que tú no te preparabas. Tú nunca explicaste bien a tu prójimo quién era yo. Tú pues perdiste el rumbo. A lo mejor querías honrarme. Fuiste quizás alguien muy religioso como un fariseo. Pero estuviste lejos de conocer mi voluntad. Te faltó tiempo de intimidad conmigo. ¿Por qué? Porque no fuiste diligente. No fuiste diligente y eso hay repercusiones, hermanos. Una, ser avergonzados. Y la otra, hermanos, es que vamos a agravar y a afectar a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de evitar palabrerías vacías, palabras profanas. Así como dice nuevamente en el versículo 16, evita palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Entonces podemos ver, hermanos, que si un maestro de la palabra no es diligente en su trabajo, la congregación, las iglesias, se van a tender a pecar más, a distorsionarse y eso tiene que influenciar en su vida misma. Porque si él está diciendo específicamente conducirán más y más a la impiedad, es que no están entendiendo el mensaje que los santifica y los transforma y los hace más parecidos a Jesús. Y por eso mismo, hermanos, no debemos de extrañarnos que los pastores pueden ser los principales culpables de un problema donde en una iglesia hay mucho pecado. Es triste, ¿no? Pueden tener un templo bonito, pueden tener un muy buen equipo, excelentes músicos, excelentes oradores, pero si no están enseñando bien la palabra, yo creo que esas familias en casa van a estar desintegradas, van a ser gente desesperada, gente que no domina sus pasiones, sus pecados. Y es porque, hermanos, yo creo que un gran factor es porque el pastor, el maestro de la palabra, no está siendo diligente, ¿verdad? Entonces vamos a seguir enfocándonos en eso, ¿verdad? Tenemos que evitar las palabras destructivas y eso se hace contrarrestando primeramente, siendo nosotros diligentes al enseñar las palabras que sí edifican. Déjeme continuar ahí en los versículos eh, 17 y 18. Vamos a ver una figura de la tragedia que puede ocurrir cuando uno no evita palabras destructivas. Y aquí nos viene un ejemplo muy claro. Dice el versículo 17, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Aquí nos da un ejemplo práctico, hermanos, de lo que puede ocurrir, una tragedia en las iglesias. ¿Por qué?
nos menciona dos personajes que perdieron el rumbo, no fueron diligentes en las escrituras y empezaron a malinterpretar las escrituras. El apóstol Pablo ya ha especificado en otras cartas, como Tesalonicenses, en algunos otros textos podemos encontrar el orden exactamente de lo que va a ocurrir cuando Jesús venga. Hasta que Jesús venga por segunda vez, el apóstol Pablo instruyó a las iglesias que decía, primero se levantarán los que durmieron y después nosotros nos uniremos en las nubes con Jesús. Pero parece que estos dos hombres dijeron, no, así no fue. Yo creo que empezaron a decir muchos argumentos y decir, no, así no va a pasar. Y parece que no sabemos exactamente, hermanos, cómo fue que ellos llegaron a esas conclusiones, qué enseñaban exactamente, pero simplemente se desviaron. Y el apóstol Pablo utiliza una figura que yo creo él deseaba que se quedara en la mente de las iglesias, y es acerca de esa enfermedad, la gangrena. Es un tipo de cáncer donde ataca principalmente a las células de la carne, empieza con las extremidades, y en esa época piense un poco, hermanos, se están muriendo, ya no hay fluido sanguíneo, a lo mejor un hongo o algo está destruyendo tu carne y se empieza a esparcir, a esparcir. ¿Cuál era la medida, hermanos, de aquella época para lidiar con esas enfermedades? Pues era algo muy grotesco. Yo creo llegaban más rápido que en estos tiempos a la amputación. Y piense yo, pues no sé qué tipo de anestesia o qué tipo de instrumentos tenía uno. Una vez escuché un podcast de cómo se fue perfeccionando siglos atrás la medicina. Entonces dice, la medicina unos 300 años atrás parecía como que se enfocaba en que un doctor, un cirujano, fuera un excelente carnicero. O sea, en el menor tiempo posible tenía que destruir y amputar cosas y en lo más rápido posible es hacer que cauterizara o saturar. Entonces, ¿por qué? Porque no existía tantos avances como ahora lo que era la anestesia y otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Pero váyase siglos más atrás. Entonces, que el apóstol Pablo te dijera, es como una gangrena. Entonces va a ser algo terrible en la iglesia. Va a ser unos estragos donde literalmente va a empezar a matar a la congregación. Y te tienes que deshacer de esas enseñanzas. Y se lidia así de manera tan drástica, hermanos. Vaya a Primera de Timoteo 1:20, unas páginas atrás. Perdón. Parece ser, hermanos, que se está refiriendo exactamente a estos mismos dos personajes, solamente que uno de alguna manera cambió de nombre, pero algunos estudiosos de la palabra piensan que se refiere a las mismas dos personas, porque sí coincide un nombre. Fíjese cómo lidió el apóstol Pablo en 1:20. Dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo simplemente dijo, expúlsenlos de la congregación porque están engangrenando a la fe de los demás creyentes. Ellos intentaban, hermanos, pues distorsionar y al parecer pues lograron en cierta medida, ¿verdad? Ellos afectaron la fe de algunos. Aunque no sabemos exactamente qué pudieron haber enseñado, pero como haya sido, hermanos, las consecuencias pudieron haber sido desastrosas. Imagínense que un creyente, lo que haya entendido, digamos, dijo, pues si ya Jesús, si ya la resurrección sucedió, a lo mejor Jesús ya vino. O a lo mejor solamente aplica la resurrección para aquellos que vivieron en la época de Jesús y a lo mejor trajo muchas dudas, muchas confusiones y se empezaron a decepcionar y decir, pues yo creo que eso que dijo Jesús de que yo soy la resurrección ya no aplica. No sabemos exactamente las implicaciones, hermanos, pero
Es bien claro, Pablo dijo, eso empezó a afectar negativamente a la congregación. Entonces se lidia así, tienen que ser expulsados tras intentar corromper la fe. Eso es en el peor de los casos, ¿verdad? Por eso esa es la exhortación, hermanos. Evita palabras destructivas. Si hay alguien en la congregación que no está siendo diligente en estudiar la palabra de Dios, en orar y aprender a ser guiado por el Espíritu Santo para no modificar el texto de la palabra, sino simplemente explicarlo y tal y como viene y Dios lo entregó, pues no va a honrar, va a afectar y puede destruir la fe de algunos creyentes. Esa fue la primera exhortación, hermanos, evitar palabras destructivas. Pero ¿qué más podemos hacer para ser útiles al Señor? Y ese es el segundo punto de este mensaje. Hay que apartarnos del mal. Vaya conmigo al versículo 19 y continuamos con la lectura. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Aquí vemos, hermanos, que ahora Pablo quiere dejar bien en claro que si eres hijo de Dios te tienes que comportar de una manera que le va a honrar. Eh, Algunos creemos que pudo haber sacado esta idea, la manera como construyó su oración aquí en el versículo 19. Quiso a lo mejor hacer referencia al libro de Números, si usted me quiere acompañar ahí, y en los primeros libros de la Biblia, en Números capítulo 16, viene un pasaje muy similar a las palabras que acaba de decir el apóstol Pablo. Y fíjese en el contexto donde se mencionó en aquel entonces, Números 16, 26, dice, y habló a la congregación. Apártense ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. Fue una ocasión, hermanos, las palabras son muy similares, las que está usando el apóstol Pablo, que es probable que él tenía en mente aquella ocasión cuando Coré fue castigado junto con su familia. Él pecó y empezó a afectar a toda la nación de Israel ahí en el desierto. Entonces, fue drástica la medida donde Dios dijo, yo tengo que amputar esta familia. Entonces se van a apartar de él y ahí es donde ocurrió una tragedia para aquellos, ¿verdad? Dios tomó medidas y hizo que ellos fueran aniquilados, ¿verdad? La tierra los tragó vivos. Ahí se encuentran los detalles en el pasaje. Entonces es como si el apóstol Pablo estuviera exhortando a las iglesias y a Timoteo a decirle, se tienen que apartar del mal todos los que verdaderamente son hijos de Dios. Es una distinción que para Dios, hermanos, no es nada difícil identificar quiénes son sus hijos. Dice que el pastor conoce absolutamente porque tiene intimidad con sus ovejas. Para él es muy objetivo saber quién es hijo de Dios y quién no. Pero para nosotros, aquí en esta tierra, yo creo que a veces podemos tener dudas. Podemos ver las apariencias y decir, pues yo creo que él es creyente y tal vez no lo es. Y viceversa. Nosotros podemos pensar, pues yo creo que él no es creyente, pero de alguna manera él tiene luchas, pero ama al Señor y tuvo una fe genuina, ¿verdad? Pero lo que sí nos va a dar convicción, hermanos, de que somos hijos de Dios a nosotros, es cuando nos santificamos, es cuando nos apartamos del mal. Para Dios no es difícil, para nosotros sí. Algunos hijos de Dios pueden tener hasta dudas de si son salvos y pueden entrar en su mente, ¿verdad? Mentiras de Satanás. Pero para que uno se asegure que es hijo de Dios, entre más se esté apartando del mal, es una señal que te va a traer tranquilidad y decir, yo creo que Dios sí me eligió, me tomó por su hijo y me perdonó
cuando decidí arrojarme en fe a Cristo Jesús y pedirle perdón por mis pecados. Porque veo que estoy avanzando en esta tarea donde me despojo del viejo hombre, ya estoy cambiando hábitos y cada vez soy más sensible a pedir perdón, a amar a Dios, a tener fe en su amor por mí. Entonces, eso es la exhortación, ¿verdad? Para Dios no es difícil distinguir quiénes son sus hijos porque somos inconfundibles, pero para nosotros, recuerde, nos llama a ser santos para tener convicción de que sí somos hijos de Dios. Fíjese, versículo 20, regresando a 2 de Timoteo. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útiles para el Señor, preparado para toda buena obra. Y ahí podemos ver, hermanos, que no somos perfectos, pero existe la palabra perfectible. Yo creo que eso sí somos perfectibles. Cada vez nos tenemos que parecer más y más a Dios, más y más a Jesús. Y tenemos que aprender a lidiar con el pecado. Entre más tú decidas, más tú comprendas cómo se lidia con el pecado que hay en tu vida, vas a ser más útil a Dios. Es de gran bendición, ¿verdad? El material que estamos viendo en el Instituto Peniel, los cambios profundos, ¿verdad? Estamos aprendiendo muchas cosas de cómo luchar efectivamente con nuestro pecado y transformar y arrancar todo de raíz. Y todo tiene que ver con comprender correctamente la palabra de Dios. Y es lo que quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo. Véalo, yo creo que es una figura, una imagen diferente a lo que Pablo explica en la carta de Romanos. Él dice que hay vasos de honra y deshonra acerca de cuando hay creyentes y no creyentes. Yo pienso, hermanos, que aquí en Timoteo, en la carta, le está diciendo, en la casa grande, en algunas traducciones vienen así, o en casas de alguien rico, se encuentran dos tipos eh, em, de instrumentos. Entonces, uno pueden ser vasos de oro y de plata, o si no, pueden ser de madera o de barro. Yo creo que puede ser que me equivoque, pero pienso que está pensando ya en la familia de Dios. Todos pueden ser útiles, pero hay unos que son más útiles que otros. Y tiene que ver mucho con lo que vas a hacer tú para lidiar con tu pecado. Entre más te puedas santificar, entonces, pues yo creo ya es ganancia, ¿verdad? Si primero te aseguras que eres un vaso de honra. A lo mejor ahí sí es bueno eh, asegurarnos de que somos un vaso de oro y de plata cuando somos justificados. Si no somos justificados, pues no vamos a ser útiles a Dios. Entonces, primero hay que asegurarnos, hermanos, de que somos un vaso de honra. Vaya a Isaías, Isaías 64. Fíjese esta ilustración del versículo 6, es un versículo conocido. Dice, todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. El profeta Isaías decía, nosotros aunque somos israelitas y amamos a Dios y tratamos de hacer cosas que le agradan, en realidad estamos siendo tan abominables a Dios. Un israelita promedio en la época de Isaías podía ayunar, podía llevar sacrificios a Dios, pero no era generoso con el pobre, con la viuda, oprimía al huérfano, al extranjero, y decía, las mejores obras que puedas hacer tú, como diezmar, como ayunar, para Dios es lo peor. Entonces, nos habla de
de una figura tan grotesca como trapos de inmundicia. Déjeme con cuidado traducirle literalmente a lo que se refería. Son a los trapos que en esa época utilizaban las mujeres que estaban en su periodo. Entonces, algo así tan desagradable quería decirle Isaías a los israelitas: ustedes son inmundos para Dios, aunque hagan cosas que aparentemente son buenas y piadosas. ¿Por qué? Porque mientras no vivan por fe y comprendan el mensaje de la palabra de Dios, que uno es justificado por alguien que sí es perfecto, las mejores cosas que hagan ustedes siguen siendo cosas abominables para Dios. El único que sí es perfecto es el Cordero de Dios. Es un Cordero sin mancha, y el que nos puede dar una justicia perfecta es Jesús. Entonces, primero, hermanos, hay que asegurarnos de que hemos confiado en la justificación de fe que hay en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: en una casa, tal vez en una iglesia, hay congregantes que son como esos vasos de oro y de plata, y hay algunos que se están congregando, pero todavía no se rinden a Dios. Ellos no van a ser tan útiles. Entonces, primero que nada, hay que aferrarnos en fe al perdón que nos da Cristo con su sangre, al tomar nuestro lugar en la cruz. Y Pablo, hermanos, como buen maestro, le está diciendo a Timoteo: eh, tienes ahora sí que, si eres hijo de Dios, de todas formas te tienes que seguir purificando. Tienes que ser más útil. Imagínese que viene de visita a su casa, mm, no sé, el emperador en aquella época, ¿no? Y tú tienes en tu alacena vasos de plata y de oro. Y entonces agarras el de oro, pero tienes varios de oro y dices: no, este está más pulido, estos los limpié hace poco, entonces están más brillantes, voy a agarrar ese porque es digno de utilizar en la visita que tenemos. Entonces, ahí es, yo creo que algo similar que va a hacer Dios. Yo tengo tareas, siempre estoy trabajando, siempre estoy tratando que mi evangelio se expanda hasta lo último de la tierra, pero hay creyentes que no se toman en serio su santificación. Y eso trae burla a mi nombre. Y yo no voy a hacer que crezca el evangelio en esa región donde viven, porque ellos están en pecado, me deshonran. Ahorita entonábamos, ¿verdad? Embajador yo soy del reino celestial. Entonces es nuestro trabajo vivir con eh, pues sí, con el pensamiento, con la cosmovisión de la ciudadanía celestial, no con las reglas de este mundo. Y así es lo que debemos de hacer, hermanos: transformar nuestro entendimiento por medio de la palabra para vivir como a Dios le agrada. Y Pablo, hermanos, no solamente nos dice qué hacer, apártate del mal, sino, gracias a Dios, porque él era un buen maestro, y nos dice cómo lo tienes que hacer. Fíjese, eso lo encontramos en el versículo 22. Dice así: por tanto, si alguien, bueno, 22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Yo creo que nos enseña en dos sentidos: en un sentido negativo y en un sentido positivo. En el sentido negativo es que se está diciendo: huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Inmiscuirte en las pasiones juveniles. Y piensa, hermanos, no solamente yo creo que la traducción o el sentido que quería ver el apóstol Pablo es que es simplemente todo de deseo desenfrenado, porque piense un poco cómo son las emociones de un adolescente. Eh, Empieza a ocurrir algo, ¿verdad? En nuestro cuerpo, que experimentas muchas cosas a flor de piel, tus sentimientos. Entonces imagínese, bueno, simplemente recuerde, ¿no? ¿Cómo fue tu primer situación amorosa? O sea, como que te erizaba la piel, como que querías ir y experimentar eso al extremo. Yo creo que esas son las pasiones juveniles a las que se refiere.
Y pensando en la idea que quiso transmitir, yo creo, hermanos, es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tienes que aprender a huir de todo tipo de exceso. Y también, pues eso es, en otras palabras, como orgías de cualquier tipo. Una orgía, hermanos, recuerda que es un deseo desenfrenado y lo va a llegar hasta lo último. Lo puedes hacer tanto en la vida del sexo, del poder o de las riquezas. Entonces, vivir desenfrenadamente es algo que debemos evitar. Y complementando y recordando un poco, ¿verdad?, las lecciones que estamos viendo del libro de Cambios Profundos, un deseo no es malo porque Dios los puso ahí, hermanos. Nosotros tenemos emociones, pero el problema es cuando ese deseo se está yendo a los excesos y se convierte en algo que podemos idolatrar. Entonces es lo que le dice a Timoteo, no llegues a esos excesos. Tienes que ser feliz y disfrutar de manera correcta y en los límites que la palabra de Dios te dice acerca de esos deseos. Piense, es bueno experimentar una vida plena con una persona, por ejemplo, casarte con alguien del otro sexo y vivir plenamente, ¿verdad? En tu intimidad, pero se va a convertir en un deseo desenfrenado cuando quieras más de una esposa, cuando quieras hacerlo con cualquier tipo de perversión que ha llegado a la humanidad, ¿verdad? Entonces ahí ya se fue a ese exceso. Y eso lo dijo en el sentido negativo. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Hay algo que sí tienes que hacer. Aquello lo evitas, pero lo que tienes que hacer es lo siguiente. Regrese ahí el versículo 22. En la segunda parte, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, seguir la justicia y todo lo demás que le está diciendo el apóstol Pablo es que tú tienes que ser distinguido como una persona que sí fue regenerada. Cuando alguien, Dios transformó su corazón, esa persona va a amar más. Y con el amor bíblico desinteresado, el amor que perdona, que tiene paciencia, porque proviene de Dios, porque experimentó su gracia, su misericordia y puede extender esos mismos atributos de Dios a su prójimo. ¿Y qué más? Es una persona que va a buscar siempre la paz. ¿Por qué? Porque es lo que distingue a todos los que invocan a Dios. Es alguien que no es rencilloso, a lo mejor todavía está en ese contexto, ¿verdad? De tener discusiones vanas, de estar en palabrerías que solamente hacen enfurecer a las personas, pero dice, no, ellos buscan la paz. Y ahí podemos ver, hermanos, que es una persona regresando a la tarea que debemos de asegurarnos. Me aparto del mal y busco las cosas que a Dios le agradan. Eso me va a dar convicción de que sí soy justo, que fui justificado y que mi fe fue genuina. Y así, entre más haga eso, me aleje del pecado y siga lo que a Dios le honra, voy a ser más útil a Él. Fíjese, ahora los versículos 23 y 24 nos sigue dando más instrucciones de qué otro tipo de cosas hacer para santificarnos, para ser más útiles al Señor. Dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Y ahí podemos ver que nuestra tarea, de alguna manera, hermanos, es cambiar, es hacer todo lo que sea de nuestra parte para que una persona cambie sus razonamientos. La conversación que tú tengas con tu prójimo, entre más sabio, más útil seas para el Señor, le vas a hacer cuestionarse de si Él está
viviendo en la verdad o no. Entonces es una tarea que no es fácil, hermanos. Fíjense, no es tan fácil. Pongan en la esfera de decirle, yo soy del Chivas, tú eres del América, ¿cómo le hago para convencer de que este partido es mejor? No es nada fácil. Entonces eso es lo mismo en una esfera todavía más complicada. Porque el ser humano, hermanos, crecemos con unos deseos bien distorsionados y nuestra naturaleza tiende a adorar cualquier cosa menos a Dios. Y el Hijo de Dios tiene que decirle, no, sabes que estás por mal camino y ahí te espera una eternidad separado de Dios con un tormento indescriptible y por una eternidad donde no puedes salir. Y hasta decirle esas palabras lo puedes poner de malas y se va a poner a la defensiva. Entonces tienes que ser sabio en qué punto de la conversación le vas a decir esa verdad que lo estás advirtiendo de un peligro, pero tiene que haber amor en ti. Esa es una característica, hermanos, de que cuando nosotros tratamos de convencer a alguien, lo hagamos de la manera más sabia y que vea que Dios lo está atrayendo con lazos de amor. Es bien triste, hermanos. Yo veo, pues se les puede decir influencers cristianos, ¿no? Que se la pasan debatiendo. Tal líder de tal religión contra otros y debatieron. Me pongo a escuchar rara vez los debates porque me caen mal cuando uno de ellos se está burlando de la fe del otro. Y puede ganar todos los argumentos, pero se notó que solamente se estuvo riendo y burlando. Aunque él haya dicho yo soy cristiano, yo tengo la verdad, pero estuvo burlando constantemente de la otra persona que estaba en el error. Entonces ahí, hermanos, no es nada bíblico hacer eso. O sea, el Hijo de Dios tiene que defender la fe, pero con razonamientos y con una actitud bien distinta. Vamos a leer otra vez el 23, dice, el siervo del Señor, dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen rencillas. Ahí viene como el 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Apto para enseñar es así, hermanos. O sea, que note que tú no eres soberbio. Tienes que tener gracia. Incluso hasta el punto o el extremo de ser sufrido. ¿Por qué? Porque también a veces te pueden sacar de quicios, te pueden avergonzar delante de todos y tú vas a aguantar y vas a decir, pues lo sufro por causa del Evangelio. Yo no me voy a rebajar a su nivel. Si la persona me empezó a decir groserías y a ofenderme y burlarse y blasfemar de Dios, no le voy a responder igual. Entonces voy a recibir la afrenta, voy a ser sufrido. Yo creo que a eso se refiere. Es cambiar el racionamiento de una persona, pero no solamente ganando debates, hermanos. También debemos de ser tolerantes, tenemos que mostrar un carácter amable, incluso sufrido. Hay personas que debaten y tienen tanto, pues como decimos, ¿no? Mucho colmillo, que simplemente con las estrategias de diálogo hacen que una persona se enoje. Y el creyente no se debe enojar. Tiene que dejar en manos de Dios los resultados. Es decir, yo presenté la palabra, traté de ser lo más amable y tener gracia, decir con firmeza que la persona está en peligro y está bajo la ira de Dios, pero al mismo tiempo con sabiduría y mostrándole amor y no soberbia. Fíjese, siguiendo en esa línea de pensamiento para terminar el capítulo, versículo 25. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hace años, pues a lo mejor un poco se van a reír porque no conocieron quizá al hijo de un pastor que pastoreó aquí. Y él era un niño.
entonces no dominas tan fácil el debatir. Y estaba con sus compañeritos de primaria y estaban ahí discutiendo acerca de la religión y lo sacaron de quicio al pobre niño. Sí, sí, ganas, pero vas a ver que yo te voy a ver en el infierno. Se fue enojado. Entonces, me da risa porque hace poco lo estábamos recordando. Y dijo, así no debe ser uno. O sea, aunque tengas la verdad, no tienes que decir eso. ¿Por qué? Porque es lo que está enseñando Pablo. Aprende a reprender, pero tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Tenemos que ser con gracia. Tenemos que decirle, yo te amo y aunque me duele mucho que estás tan necio, pero mi trabajo termina en decirte la verdad y demostrarte con sabiduría que tú estás equivocado. Entre más seas experto en la ley como Esdras, vas a tener esa habilidad. Y entre más te santifiques y dejes a un lado cómo era tu viejo hombre y tengas un carácter apacible, seas paciente, seas sufrido, vas a ser más usado por Dios. Entonces ese es el mensaje esta mañana, hermanos. Déjeme recordarle lo que creo que Pablo le decía en pocas palabras y a lo mejor en un pensamiento resumir todos esta parte de este capítulo. Yo creo que Pablo le decía a Timoteo, tienes que predicarles expositivamente y tienes que darles un buen testimonio. Eh, a los que a veces podemos olvidar un poco, ¿no?, acerca de la predicación expositiva. Es un término que le dan los catedráticos a la mejor manera de enseñar la Biblia. Déjeme definírsela como lo dijo William Hendricks, un teólogo. Dice, interpreta las escrituras en oración y a la luz de las escrituras. Aplica su sentido glorioso en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria de Dios, la conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. Ese es lo que tienes que hacer tú y yo. Ser diligente en la palabra y enseñar lo que Dios dijo en ese versículo. No le metas tus ideas con calzador y distorsiones otra cosa que no está diciendo Dios, número uno. Y número dos, tiene que tener ese objetivo de traer gloria a Dios y lo tienes que hacer de manera valiente y con amor, ¿verdad? O sea, a veces yo creo que nos cuesta trabajo llegar a confrontar el pecado, pero si tienes que ser valiente con eso, pero aprender a hacerlo con amor. Y todo con el objetivo de que los pecadores se conviertan y los que ya son hijos de Dios se estén apartando más y más del pecado. Eso es lo que se deben de tener en todas las iglesias, hermanos. Si no tenemos maestros de la palabra así, va a haber iglesias, congregaciones que no maduran, que no lidian con el pecado, que son pésimos padres, pésimas madres, pésimos hijos, ciudadanos de lo peor, que están en boca de todo el pueblo y ellos no honran a Dios. ¿Cómo va a utilizar Dios a ese tipo de creyentes? Pero nosotros, hermanos, queremos ser útiles, como dice Pablo a Timoteo, en una casa. Así como hay vasos de honra, entre más se santifique, más útil va a ser a Dios. El Evangelio, hermanos, transforma vidas. El Evangelio, las buenas conversaciones, las que te apuntan a Cristo, cambian el rumbo de la eternidad de las almas. Y por eso tenemos que ser diligentes como cada creyente. Tenemos deberes que cumplir para nuestra convicción de que somos salvos, como santificarnos, y tenemos que trabajar para compartir más de Cristo a alguien más. Déjenme terminar y ahora sí acompáñenme nuevamente al libro de Esdras. Yo creo que todos nosotros conocemos algo acerca de la cultura griega. Está tan inmersa, hermanos, a pesar de que han pasado siglos y siglos desde que esa cultura floreció. El Imperio Romano
pudo helenizar, o así se le dice cuando empezó a transmitir la religión de los griegos a todo su imperio conquistado. Y déjeme decirle que ahí en fecha usted escucha personajes como un centauro. En la mañana me dijo mi hijo, ¿qué es un centauro? Y yo, pues eso viene de los griegos, ellos inventaron un animal que es mitad humano y mitad caballo. Y puede pensar en, no sé, el talón de Aquiles, el caballo de Troya. A veces son hasta películas que vemos y pensamos que hasta son históricas. Y es porque el mundo griego, hermanos, nos influyó y afectó en gran manera a toda la humanidad prácticamente. Bueno, no toda quizá, pero piense en ese imperio tan vasto. Fue tan efectivo la religión griega, el helenismo. ¿Por qué? Pues porque se hablaba el idioma principal y se esparció por todo el mundo el griego. Y luego los romanos ponían ciudades específicamente en medio de todos sus imperios, ahí por India, por Asia, por el norte de África, y hacían templos, hacían teatros para que se difundiera la religión helenista. Y fue afectando a casi todas las civilizaciones, hermanos. O sea, hacían sincretismo con otros dioses. Piense, si conquistaron a algunas tribus de allá de África y les empezaron a decir, tus dioses son como los de los griegos, nada más que cambian de nombre. Y hicieron que la religión de los griegos, hermanos, se esparciera por todo el imperio. Pero ¿sabe con quienes no pudieron distorsionar su fe y sus convicciones? Con el pueblo judío. Con ellos batallaron, decía, es que todas las civilizaciones piensan que hay muchos dioses, pero esos judíos no los podemos hacer cambiar. Y yo creo, hermanos, que ahí vemos una persona que fue clave para que el judaísmo no sucumbiera contra el helenismo. Y fue una persona. Fíjese, en Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Es el mejor maestro que pudo haber en esa época. Y él se preocupaba de todo corazón no solamente de comprender intelectualmente la palabra de Dios, sino que dice, dedicó su corazón no solamente a estudiarla, sino a practicarla y a enseñarla. Por eso uno podía ver judíos allá en la época de Jesús, 300 años donde florecía la religión griega y aún habían creyentes. Usted lea la historia en los libros de Macabeos, que están en los 400 años antes de que naciera Jesús, como un judío no podía quitarle esas convicciones. Tal vez, a lo mejor, pues no eran los mejores creyentes, pero hubo algo que seguramente influyó a Esdras. Nosotros tenemos un único Dios y no hay nadie fuera de él. Qué bendición, ¿verdad? Alguien así, que, que era experto en la ley de Dios y seguramente con un buen carácter y con buenas habilidades para transmitir las enseñanzas, pudo influir a generaciones de judíos y no se perdió, no se mezcló, no desapareció todas las convicciones del pueblo de Dios, ¿verdad? A mí me gusta mucho, por ejemplo, pues vaya al último cita al Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Me gusta pensar, por ejemplo, en estos dos personajes que encontramos cuando Jesús es llevado al templo. A partir del versículo 22. Es en el 25 específicamente. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vemos un judío devoto que pudo seguir creyendo en las convicciones de quién era Dios.
Si a mí mi fe y mi religión nadie me la arrebata, porque su abuelo de seguro le enseñó bien, sus padres, y unos 400 años atrás, ahí estaba Esdras. Enseñó muy bien al pueblo judío para que pudieran seguir habiendo hijos de Dios piadosos. Ahí estaba Ana también, la otra profetisa que tomó en osura, que profetizó acerca de Jesús en ese mismo capítulo. Entonces, hermanos, a manera de aplicación, estamos en una época, en una era donde está siendo bombardeada nuestra generación. Sus hijos les pueden arrebatar su fe. Pero si usted se toma en serio estas dos exhortaciones, evite palabras destructivas y apártese del mal para ser más útil a Dios, yo creo que podemos dejarle un mejor futuro a nuestras próximas generaciones. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos haga más útiles? Oramos, Padre. Gracias porque en tu palabra encontramos lo que necesita nuestra alma, lo único que nos llena y que nos hace más semejante a Cristo. Y gracias por esta carta del apóstol Pablo que nos recuerda que tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos que aprender a manejar de una manera más precisa las escrituras y también sobre todo a modelar con un buen testimonio al momento de enseñarla. Permite que como congregación no haya en nosotros a alguien que se desvíe de la fe. Y si llega a haber alguien así, Señor, que perdió el rumbo, enséñanos y recuérdanos a lidiar correctamente con él. A veces si es necesario ser expulsado, Señor, que así sea, Padre, con tal de que no se distorsione tu mensaje. Te pido, Padre, que despiertes en cada uno de nosotros esas ganas de ser más diligentes en estudiar tu palabra y en santificarnos, en apartarnos del pecado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.